El MMSE, o examen breve de estado mental, es el test de rastreo cognitivo más conocido y utilizado en la actualidad. Fue creado como un instrumento para evaluar el estado mental de los pacientes hospitalizados de forma rápida, de 5 a 10 minutos. Investiga 5 dominios cognitivos que son esencialmente orientación temporoespacial, memoria diferida, atención y cálculo, lenguaje y capacidad visoconstructiva de dibujo. El test consta de una puntuación total de 30 puntos. El MMSE es una prueba destinada para la administración de forma individual. No tiene límite de tiempo. Debe de hacerse en un ambiente de calma, relajación y alejada de posibles intrusiones. El facultativo que pase el test debe estar familiarizado con él para que la sucesión de preguntas y pruebas sea fluido y concreto. Si el examinado corrige una respuesta, se le debe dar crédito a la respuesta correcta. El objetivo inicial del MMSE fue detectar las causas orgánicas de la alteración del estado mental frente a las alteraciones funcionales, como la depresión y otras. En el ámbito neurológico, la principal utilidad del MMSE es la cuantificación del rendimiento cognitivo global que permite al cribado y estandiaje de las demencias. Se ha propuesto como test de confirmación diagnóstica de la enfermedad de Alzheimer con óptimas propiedades psicométricas. Son instrumentos de evaluación que permiten identificar y priorizar de manera oportuna problemas y necesidades del paciente con el fin de elaborar un plan de tratamiento y seguimiento oportuno. Las distintas escalas proponen medir diversos aspectos de las actividades de la vida, concretamente las que se relacionan con el autocuidado, tales como bañarse, vestirse, comer, controlar los esfínteres, utilizar el baño y moverse. Tareas todas ellas básicas en la independencia de la persona. El instrumento es una medida de auto o heterorespuesta sobre la situación relativa a la dificultad en llevar a cabo las actividades. Es una escala tipo Likert que debe informar sobre la situación de la persona en los intervalos que van desde la independencia a la peor situación de dependencia. Se trata de asignar a cada paciente una puntuación en función de su grado de dependencia para realizar una serie de actividades de la vida diaria. Los valores que se asignan a cada actividad dependen del tiempo empleado en su realización y de la necesidad de ayuda para llevarlas a cabo. Algunas de estas escalas son el índice de Bartel, el índice de Katz o la escala de la Cruz Roja. Mediante la observación directa, la persona encargada de realizar la valoración observa la o las actividades concretas a valorar en el contexto habitual de la persona y con las ayudas técnicas, adaptaciones y medidas rehabilitadoras necesarias en un periodo concreto de tiempo, que puede prolongarse hasta semanas, repitiendo la valoración con periodicidad predeterminada según se considere estabilizada o no la situación de dependencia, incluso ocasionalmente con la colaboración de diferentes observadores. La persona encargada de realizar la valoración, normalmente un profesional de la salud, la realiza mediante el estudio de los datos médicos y la información obtenida durante una entrevista con el interesado o con un familiar o cuidador, en caso de encontrarse gravemente discapacitado. Dicha entrevista se realiza normalmente en un despacho o consulta, fuera del contexto habitual de la persona. Mediante formularios de autoevaluación realizados por el propio interesado, familiares, cuidadores o personal sanitario que trata y conoce la situación real de la persona y que posteriormente son interpretados por el personal técnico. Estos instrumentos son utilizados dentro del proceso de rehabilitación y de valoración geriátrica. Determinan la capacidad de una persona para realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente, lo que permite diseñar tratamientos integrales de rehabilitación y planes de cuidado adaptados a las condiciones individuales del paciente.
Las exigencias de precisar el estado de salud global del paciente y su evolución, sobre todo su calidad de vida, se han hecho más urgentes debido al incremento de las enfermedades crónicas neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer. Este incremento ha posibilitado que los clínicos e investigadores clínicos necesiten de manera creciente una información muy matizada, objetiva y reproducible. La asociación de síntomas y alteraciones conductuales es frecuente en pacientes con enfermedades orgánicas cerebrales de muy diverso tipo: demencia, Parkinson, ictus, esclerosis múltiples y otras. Diferentes escalas evalúan de forma genérica estas alteraciones, pero también se han diseñado otras muchas que bareman selectivamente la presencia de síntomas psicóticos, agresividad, irritabilidad, apatía y otros trastornos conductuales y síntomas psiquiátricos, sobre todo en pacientes con demencia y enfermedad de Parkinson. Se cuenta con diferentes escalas: escala sobre la ansiedad, escala sobre la depresión, escalas para detectar el posible riesgo de suicidio y escalas para detectar problemas relacionados con el alcohol. Este tipo de medición responde a la creciente necesidad de cuantificación de la medicina moderna. Esta cuantificación ha de estar orientada por criterios de objetividad y de universalización que nos permitan utilizar un lenguaje común para muchas estimaciones, como la graduación de la intensidad de un síntoma, de un déficit o de una enfermedad, que ha de ser entendida por muchos clínicos o investigadores. David Wechsler decía: los test de inteligencia miden la capacidad del sujeto de comprender el mundo que les rodea y los recursos que posee para enfrentarse a sus exigencias y desafíos. Está formado por 15 pruebas, 10 principales y 5 opcionales, que se agrupan en 4 índices: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. A partir de las puntuaciones de las 10 pruebas principales, se puede obtener un cociente de inteligencia, que es una buena medida del funcionamiento intelectual general. Además, estos 4 índices de la WISE permiten obtener un índice de capacidad general, a partir de las puntuaciones de las 3 pruebas principales del índice de comprensión verbal y del índice de razonamiento perceptivo. El índice de capacidad general es menos sensible a la influencia de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento, y puede ser una buena medida de la capacidad general cuando haya discrepancias importantes entre los 4 índices, o las personas evaluadas presenten problemas de atención, de memoria, de aprendizaje o de rapidez y precisión perceptiva y visomotora. El tiempo de aplicación de la escala varía según las pruebas que se apliquen y las características de la persona evaluada: edad, aptitud, grado de atención, motivación, etcétera, etcétera. El tiempo que se requiere para aplicar las 10 pruebas principales de la WISE es de unos 80 o 90 minutos aproximadamente. Para la aplicación de la escala completa, el tiempo varía entre 100 y 115 minutos. El orden de administración de la WISE se inicia en la aplicación del test de los cubos, al que siguen semejanzas y dígitos. Los test de comprensión verbal y razonamiento perceptivo se aplican de forma alternativa, intercalándolos con los de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, lo que hace que la administración de la escala sea variada y amena. La WISE se puede utilizar en el proceso de evaluación psicológica con el propósito de clasificar, describir, predecir y planificar las intervenciones. También se puede utilizar perfectamente en ámbitos clínicos y de salud forense, escolar y de recursos humanos. Específicamente en el ámbito clínico y de salud, recoger información que sea de utilidad para el diagnóstico diferencial de trastornos neurológicos, psicológicos y psiquiátricos, a fin de establecer la afectación del funcionamiento intelectual, describiendo el funcionamiento intelectual en términos de habilidades y dificultades cognitivas de la persona evaluada, analizando las áreas fuertes y débiles del funcionamiento intelectual de la persona, sirviendo de pauta para preparar programas de intervención y valorar su eficacia.
Los test de afasia deben permitir valorar todos los aspectos que conforman los distintos subcomponentes lingüísticos, tanto a nivel oral como escrito. El test de Boston permite obtener un perfil general del lenguaje del paciente en diferentes áreas: habla conversacional y de expresión, comprensión auditiva, expresión oral, lectura, escritura y praxis. Consta de 5 pruebas. Habla de conversación y exposición, comprensión auditiva, expresión oral, comprensión del lenguaje escrito, escritura. Lo primero que se evalúa es el lenguaje expresivo, a través del discurso convencional, con respuestas sociales sencillas y una conversación libre. La segunda prueba, el lenguaje comprensivo. Aquí se mide el reconocimiento auditivo de los objetos. Para eso, se colocan 5 láminas y se le pide al paciente que señale cada uno de los objetos que se le indican. La prueba de escritura se divide en escritura automática, números, dictado, copia y escritura descriptiva. La comprensión del lenguaje escrito se hace a través de un pareo visual verbal, esto es, por ejemplo, ¿qué lámina corresponde a esta palabra? La siguiente prueba sería el cálculo escrito, a través de operaciones básicas. En la prueba visual, el pareo es visual-visual, esto es, la instrucción sería, muestra un objeto igual a este. La prueba número 7 es copiar una figura. La prueba número 8 es la pantomima, que se divide en comprensión de la pantomima. Por ejemplo, indique la lámina correcta para cada gesto que voy a realizar. La siguiente sería la imitación. En el perfil comunicativo vamos a determinar si el paciente hace uso de estrategias verbales y no verbales para compensar sus dificultades comunicativas. El test de Boston sirve para diagnosticar la presencia y el tipo de síndrome afásico que permite inferir sobre la localización y procesos lingüísticos subyacentes, la evaluación del nivel del rendimiento a lo largo del amplio rango de pruebas y la evaluación global de las dificultades y posibilidades del paciente en todas las áreas del lenguaje. Se trata de una prueba clásica destinada a evaluar la comprensión del lenguaje. Su administración es muy sencilla y sensible a los déficits de comprensión auditiva. Su campo de aplicación es en niños de 3 a 12 años. El requerimiento de tiempo es breve, de 10 minutos aproximadamente. Las órdenes son breves para facilitar su memorización. Carece de factores intelectuales para que cualquier individuo de cualquier coeficiente intelectual pueda hacer las tareas de forma independiente, pero contiene órdenes difíciles en términos de nivel lingüístico. Consta de 20 fichas, con 2 formas, cuadrados y círculos, y estos a su vez tienen 2 tamaños, grandes y pequeños, y además son de 5 colores diferentes. Para la aplicación, se debe cerciorar que el individuo sabe lo que es un círculo y un cuadrado, que sabe y distingue los colores y tiene el concepto de grande y pequeño. El sujeto no debe de observar los labios del examinador. El examinador debe explicar al sujeto las tareas a realizar. Por ejemplo, voy a pedir que tú hagas. Escucha bien, porque voy a pedir cada actividad una sola vez. El examinador lee la orden del protocolo mientras el sujeto trata de cumplirla. Esta técnica es sensible para detectar procesos lingüísticos alterados que resultan de trastornos afásicos, incluso cuando la capacidad básica del paciente para comunicarse permanece intacta. Este test también puede identificar a aquellos individuos con lesión cerebral, cuyas otras funciones pueden estar escondidas o enmarcados en un trastorno afásico concomitante, o cuyos problemas para el procesamiento de símbolos sean comprensivamente sutiles y no fácilmente observables en la mayoría de las situaciones.